acuerdan? También nosotros tenemos nuestros himnos que alaban, que glorifican a Dios, que hablan de las promesas y las proezas de nuestro Dios. De la misma manera que un ejército tiene generales, tiene coroneles, tiene tenientes, tiene cabos, tiene soldadrazos, también nosotros tenemos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, ¿sí o no? Sí, amén. Todo ejército es adiestrado y adoctrinado en conceptos. Hoy usted estaba escuchando un concepto acerca del liderazgo. ¿Sí? Estaba hablando el pastor Martín acerca de cómo ejercer el liderazgo. Esto es adoctrinamiento. Es cómo tenemos nosotros que ejercer cómo tenemos que nosotros vivir la vida cristiana. ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa el Espíritu Santo? ¿Sí? De la misma manera que un ejército es adoctrinado y es enseñado, también nosotros somos adoctrinados y somos enseñados porque somos un ejército. Ah, qué bien estamos aprendiendo. Aleluya. También nosotros tenemos muchas cosas que tienen que ver con un ejército. Ahora, un ejército que tiene el concepto de patria, escucha lo que voy a hablar. Un ejército que tiene el concepto de lealtad, de fidelidad, que tiene una constitución, que tiene leyes, que tiene himnos, que tiene todas estas cosas, adoctrinamiento. Y si este ejército no tuviera armas, ¿con qué les va a tirar al ejército enemigo? ¿Con la palabra? Si el enemigo se conoce la palabra, ¿con qué le va a tirar? ¿Con amor al enemigo? ¿A Satanás con amor? Nos odia. ¿Con qué le va a tirar? ¿Con un himno cuando venga? Espero que su himnario sea bastante grande como para... Estas cosas son bien importantes. La palabra de Dios es importante. ¿Cuánto decimos amén? Sí, amén. Los himnos son importantes. Llenar nuestra casa, nuestra camioneta, nuestro carro, nuestro trabajo con los himnos que glorifican el nombre del Señor. Es importante. Es importante el adoctrinamiento, el conocer ciertas cosas de la palabra del Señor, cómo vivir la fe cristiana. Es importante saber el fruto del Espíritu, cómo experimentar el amor, nuestro carácter, ir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Todas estas cosas son importantes, pero cuando usted se enfrenta al enemigo, dijo el Señor, ¿sabes qué? Vas a necesitar algo más. Y lo que vas a necesitar es poder de lo alto para la destrucción de fortaleza. No te va a bastar con el himnario. No te va a bastar solamente con la palabra. Jesús le respondió con la palabra y el enemigo lo dejó por un cierto tiempo. Pero ¿sabe qué? Jesús no solamente lo combatió con la palabra. Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu Santo el diablo fue avergonzado una y otra y otra y otra vez, cada vez que se le enfrentó a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El ejército le da las armas a usted, pero si usted no las usa, es un problema suyo. Le dicen y lo adiestran, mira, acá te voy a dar esta bazuca, esta rifle, este revólver, estas cosas, este cañón, lo vas a usar así, lo tenés que cuidar de esta manera, cuando lo vayas a usar, y te explican absolutamente todo. Pero uno puede salir a la batalla sin el arma. Y lamentablemente muchas iglesias están saliendo a la batalla sin el arma, sin las armas con las que Dios dotó a su iglesia. Dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Recibiréis poder, ¿sí? Dunamis. Dunamis, esta es la palabra griega. La dinamita viene de dunamis. Lo que te está diciendo el Señor es, como arma que te voy a dar dinamita. Aleluya. Para la destrucción de fortalezas. O sea, el enemigo yo le puedo venir con un cántico, pero hermano, cuando agarro dos dinamitas en la mano y me pongo enfrente del enemigo, y no es una dinamita humana, es la dinamita que proviene de Dios, ¿qué cree que va a hacer el enemigo? El enemigo está así, temblando y diciendo, no, ¿qué tienes contra mí?
Y usted dice, pero eso se lo dijo a Jesús. Sí, pero el tema es que lo que había en Jesús, Dios lo prometió que iba a estar en la iglesia. Y cuando dice hijo de Dios, también se refiere a nosotros. Porque nosotros también somos hijos de Dios. Y también actuamos en el mismo poder que actuó en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante las armas? ¿Por qué es importante usar la dinamita? ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque Jesús las usó. Dijo el Señor, y yo lo dije recién, y le digo allí en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Debió haber mucho dunamis cuando Jesús sanó, cuando liberó, cuando rompió cadenas. Debió haber mucho dunamis cuando llegó a Gerasa. Y había un tipo endemoniado ahí, con espíritus inmundos, se hacían llamar Legión. Le dijo Jesús, ¿cómo te llamas? Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Más de 1000. Porque una legión era un cuerpo de 1000 soldados. Había 1000 espíritus inmundos oprimiendo. Y en ese momento Jesús va contra ellos y estos atemorizados le dicen, permítenos que vayamos con esos cerdos y nos metamos ahí. Estaban buscando un cuerpo, pero sabían que no podían seguir en ese cuerpo porque Jesús estaba allí y porque la unción de Dios estaba en Jesús. El poder de Dios estaba en Jesús. Y cuando usted viene en el poder de Dios, no hay diablo, no hay espíritu inmundo que lo pueda resistir, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Había mucho dunamis cuando liberó a la hija de la cananea. Había mucho dunamis cuando María Magdalena, de esta mujer salieron 7 demonios. Había mucho dunamis, había mucho poder. Había mucho poder cuando el criado del centurión de Cafarnaúm fue sanado por el Señor. Aleluya. Había mucho poder cuando viene este centurión y le dice, mira, quiero que tú sanes a esta persona. Y él le dice, mira, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Envía la palabra, Jesús, envía la palabra, porque ese espíritu inmundo que tiene oprimida a esa persona lo va a tener que abandonar, porque hay poder en ti. Hay poder. Cuando el paralítico estaba postrado, había poder en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando estaba el hombre de la mano seca, había poder en Cristo Jesús. Y le sanó. Cuando estaban los 2 hijos de Cafarnaúm, el Señor le dio la vista. Porque había poder, había dinamita, diga conmigo, dunamis. El ciego Bartimeo, había poder en Cristo Jesús. El ciego Bartimeo podía ver lo que los demás no podían ver. Estaba ciego, pero podía ver lo que los demás no veían, que Jesús le podía sanar, porque había poder en Cristo Jesús. Los leprosos, 10 leprosos, una enfermedad incurable, llegaron a los pies de Cristo Jesús, se le pidieron que los sanara, y el Señor los sanó. La mujer con flujo de sangre, son lo mejor, 30 años creo que tenía, flujo de sangre. La mujer no paraba de sangrar. ¿Y sabe qué es lo peor de esto? No era que solamente sangraba. No era solamente que tenía lo que las damas tienen cada mes, que lo tenía todos los días. Y yo sé como usted me entiende, dama, que uno se va debilitando y que el hierro le va bajando y cada vez más débil y dolorida. Y esta mujer estaba así, pero aparte, cuando las mujeres estaban con el periodo, lo que pasaba en ese tiempo era que eran impuras. Entonces nadie las podía tocar, ni ellos podían tocar ni ellas podían tocar a nadie. Eran impuras. Entonces esta misma enfermedad les hacía mantenerse fuera de su familia, fuera de la gente, no podían estar siendo tocadas. Imagínense una persona dolorida, una persona con flujo de sangre, una persona que todos los días tiene este flagelo y no hay nadie que la pueda abrazar y decirle, ¿sabes qué, mami? Estamos con vos. ¿Sabes qué, esposa? Estoy con vos. No tenía ni un abrazo. Y viene Jesús y la sana, bendito sea el nombre del Señor. Había poder en Cristo Jesús.
Los leprosos no los podían tocar. La gente no los podía tocar. Venían todos cubiertos con harapos porque estaban sus partes que se le iban cayendo en pedazos, estaban todas cubiertas y estaban cubiertas porque eran impuros. Una vez que se les declaraba la lepra, no podían estar con la gente. Estaban fuera del campamento, vivían fuera de la familia, tenían que saludar a sus seres queridos desde afuera, ya no podían estar con su familia. Tenían que ir todos tapados con una campanita y diciendo: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, porque si tocaban a alguien, porque no entendían o no sabían que era inmundo, había contaminación y estaba prohibido. Pero Cristo Jesús vino y los tocó y los sanó. Bendito sea el nombre del Señor, porque el poder de Dios estaba sobre Jesús. La fiebre de la suegra de Pedro, que viene Pedro y le dice: ¿sabes qué? Mira, el Tylenol no le sirve para nada, tiene fiebre. Pero Jesús se da cuenta porque tiene discernimiento de espíritu, porque el Espíritu de Dios está sobre él. Y no le dice: impongo manos y se sana. No, reprende el espíritu porque sabe que eso es demoníaco. Está en la barca durmiendo. Y me encanta una predicación de la pastora Silvina que dio una vez, que decía que Jesús estaba durmiendo porque sabía que iba a llegar para el otro lado. Ella sabía que iba a ir a la otra orilla. Entonces estaba tranquilo durmiendo. Pero vienen los discípulos pescadores, expertos. ¡Hey, Jesús! ¡Jesús! No temes que perecemos. Y Jesús los mira y se levanta allí y mira la tormenta y se da cuenta, el carpintero se da cuenta que la tormenta de los pescadores que habían tenido una experiencia ahora no es normal, es espiritual. Y se levanta ahí y reprende la tormenta. Y cuando Jesús reprende la tormenta, discierne que es espiritual, porque tiene discernimiento espiritual. La tormenta calla y enmudece. Y estos los miran y dicen: ¡ay! ¿Quién es este? Es Jesús, lleno del poder de Dios, con la unción de lo alto sobre su vida. Gloria al Señor, aleluya. Sordomudos en Decápolis, la oreja de Malco, el hijo del alto oficial del rey. A Jesús obró milagros increíbles. Pero con dunamis caminó sobre el agua. Con poder de lo alto caminó sobre el agua. Usted se pregunta y dice: ¿por qué hacía Jesús esto? Y lo hacía porque es Dios. Sí, porque usted sabe, Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios. No lo hacía por eso. Él lo declaró muy bien. Él dijo: el Espíritu de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios está sobre mí. Y me ha ungido para hacer estas cosas. En ese poder Dios oraba, en ese poder Jesús oraba. Aleluya. Y lo más maravilloso de todo es que Jesús no dijo: eso yo lo tengo, pero vos no. Lo lamento, pastor, ¿querés caminar en el agua? No, para vos no va eso. Lo lamento, Silvina, ¿querés imponer mano para que los enfermos sanen? Olvídate, eso solamente es Jesús. No. El Señor prometió que lo que estaba en él le iba a ser dado a su iglesia. Aleluya. Ese poder prometido en la palabra de Dios es poder para servir, para nosotros, para cada uno de nosotros. Aleluya. Para cada día conmigo, para mí es. Para mí es. Para mí. Una de las cosas que el enemigo ha querido hacer es justamente el tratar de confundirnos y el creer que esto no es para nosotros. Y hay denominaciones que dicen que en los primeros 100 años de la iglesia primitiva fueron los primeros 100 años y ya no hay más de esto. Y hay otros que ya han nacido y nacieron en el fuego del Espíritu Santo, en el poder, en la unción, pero ya no lo experimentan porque han dejado de predicar, han dejado de creer. Ha sido más fácil sentarse y predicar de otras cosas que predicar del poder de Dios. Dijo el Señor que cuando tú te enfrentas a espíritus inmundos, cuando te enfrentas a ciertas ataduras del diablo, tú tienes que hacerlo en el poder de lo alto. Así es. Porque la promesa es, el poder prometido por la palabra es para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son carnales, son
espirituales. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Hay un momento en que las palabras se acaban. Hay un momento en nuestro ministerio en donde usted puede explicar de punta a punta teológicamente, prepararse en los mejores seminarios, y el que tiene enfrente le va a estar diciendo no, no, no y no. Pero cuando usted se levanta en el poder de Dios y en el fuego del Espíritu Santo y comienza a actuar el Señor en el poder, y usted está experimentando y está siendo instrumento del poder de Dios, esa misma persona que estaba frenándolo se rinde al poder de Dios. El día de ayer me llama una hermana, Janet, no viene a la iglesia, no se crea usted que era una hermana de la iglesia, no, venía a la iglesia, pero me llama y me dice, llorando, ¿no? Y estaba tan llorando que creíamos que era su hijo el que le había pasado esto. Dice, bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Que mira, la llama la pastora y lo golpearon todo y le pegaron y lo tiraron. Era una historia de un homeless que ella estaba ayudando. Le había dado ropa, le había ido a arreglar sus documentos, un americano que había perdido sus documentos. Le había encontrado un trabajo, pero alguien se puso celoso de esta situación, porque él seguía viviendo en la calle, no tenía dónde vivir. Y el día de ayer lo agarraron a las patadas, de tal manera que el cerebro se lo corrieron del lugar. Le pegaron tanto, que cuando yo fui al hospital le tuvieron que abrir el cráneo y ponerle el cerebro en su lugar. Le pegaron tanto que cuando usted lo declara como muerto tiene un 3, no me diga qué, pero tiene 3 puntos y ya ahí lo declaran muerto. Él tenía 4. Nosotros en nuestra conciencia usamos el 15, pero él tenía 4 y lo estaban por dar por muerto. Y lo tienen metido ahí en la cama del hospital. Y cuando llegamos al lugar, nos cuenta Janet lo que está pasando y el problema que tiene, y le vemos la mancha de sangre y la bolsa a un costado que le está sacando la sangre del cerebro que se le está golpeando allí. Y me dice esta hermana, hermano, lo llamé para que usted pueda orar por esta persona. Y me pongo a orar por esta persona y le pido a Dios que haga un milagro, y creo poderosamente que Dios puede sanar a esa persona. Y me pongo ahí a orar por la persona, creyendo realmente que Dios le puede sanar. Pero la persona no se mueve ni un centímetro, nada, completa, está en coma completamente, coma profundo, no se mueve. Y en todo el tiempo que estuvimos allí, que era orando y escuchando el testimonio, viendo lo que Janet decía, no se movió en ningún momento. Pero en ese momento me dice el Señor, dale el plan de salvación. Y agarro a la persona, en mi pobre inglés, nunca había dado el plan de salvación en inglés, primera vez. Y me pongo ahí y le comienzo a dar el plan de salvación y la importancia de recibir a Cristo Jesús y que lo haga Señor de su vida, porque solamente Dios lo puede levantar de allí. Y le digo, mira, yo sé que tú no puedes hablar, yo sé que no te puedes mover, pero Janet me dijo que puedes escuchar, y yo creo que tú puedes recibir en este momento a Cristo Jesús en tu corazón. Y estoy pensando y diciéndole todo este tipo de cosas y creyendo, bueno, lo va a recibir mentalmente y esto es lo que va a pasar. Y bueno, tengo que creer que realmente esto va a pasar. Y cuando termino de decirle, ¿quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón? La persona movió los brazos y comenzó a moverse. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Gracias, Señor. Este enemigo. Hay un momento en que las palabras se acaban. Es el momento en donde usted puede creer que Dios le ha dotado de poder y ir en el poder de Dios. Sí. Y aquel que está burlándose, aquel que se está riendo, aquel que no cree, aquel incrédulo que lo mira como diciendo, y se rinde al poder de Dios porque ve que hay un poder superior. Aleluya. Cuando termine esto a las 3 de la tarde, le doy gracias a Dios porque me llamaron por teléfono otra persona que tampoco se congrega en la congregación. Cosa que pasa, ¿no? Yo preguntaba.
¿Sabe lo que me pedía este enemigo tan terrible? Me decía, ¿para qué vas a ir, Javier, si no se congrega con vos y está tan lejos? Y yo pensé en ese momento y lo reprendí al enemigo. Le dije, mira, cuando Jesús tenía que ir a orar por los enfermos, nunca se preguntó si se congregaban con él o no. Aleluya. Iba igual. Amén. Y el poder de Dios se movía. Amén. Y me llamó una persona y me dice, mire, la sobrina de tal persona está allá en el hospital. ¿Y dónde está? Le dije, Denver. Ok, Denver. El sábado voy a estar en Denver. Ok, ¿a qué momento podemos ir? Y véngase para eso de las entre 4 a 5. Y dije, aleluya, gloria a Dios. Hasta las 3 termina las 4 de la tarde. Y voy a orar por esta persona. Yo creo realmente que Dios puede levantar a Alexandra de esa cama de hospital y puede hacer una obra. Que aunque los médicos no encuentran cuál es el problema, Dios sabe cuál es el problema. Y cuando envía a un siervo en el poder de Dios a orar por esa persona no se va a quedar en la cama del hospital, porque Dios la va a levantar, porque Dios tiene un propósito para esa persona. Hay un momento en donde las palabras no alcanzan y usted tiene que agarrar el arma. ¿Sí? Ese es el momento que el diablo espera que usted nunca. Hay un momento en donde la bravata se termina. Hay un momento en donde el enemigo que te está queriendo, sí, como decimos en Argentina, mojar la oreja, sí, como, yo puedo con vos. Hay un momento donde se termina. Sí. Y en ese momento que se termina, es en el momento en donde el enemigo te está diciendo un montón de cosas y te dice, ¿sabes qué? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy te cortaré la cabeza. Ese enemigo que tiene encadenado a la gente en esas enfermedades, ese enemigo que tiene encadenada a la gente en esa incredulidad, manda a Dios, un hombre lleno del poder del Espíritu de Dios, a predicar la palabra y eso cae. Ese espíritu inmundo que tiene atrapado, atado a esa persona por 20, 30, 40 años, que de repente hay un montón de gente que se burla. Cuando vas allí y actúas en el poder de Dios y esa enfermedad es vencida por el poder de Dios, hermano, usted no necesita predicar nada. Termino con esto. Cuando Lázaro lo metieron adentro de una cueva muerta, vino Jesús, se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Si Jesús hubiese dicho, vengan fuera, todo el cementerio sale con Jesús. Por eso tuvo que decir Lázaro. Y Lázaro se levantó. Quizás muchos habían visto la vida de Lázaro. Quizás muchos se hubiesen burlado de Lázaro. Pero ahora Lázaro murió y Lázaro resucitó, porque el poder de Dios actuó en Lázaro. Y ahora Lázaro va caminando y nadie necesita predicar, porque mientras a Lázaro lo va mirando, todo el mundo va diciendo, ese tres días como la tumba. Pero Jesús lo levantó. El poder de Dios lo levantó. Dios ha dotado a su iglesia del poder de lo alto. Cuando usted actúa en el poder de Dios, la gente va a mirar la obra de Dios, la obra que el Señor hizo, y va a glorificar el nombre del Señor. Armas de Dios, armas espirituales para la destrucción de fortalezas. El diablo quiere que nos olvidemos de esto. El diablo no quiere que nosotros prediquemos de esto. El diablo no quiere que nosotros busquemos de esto. El diablo no quiere que tú agarres las armas que Dios te dio. El diablo no quiere que tú agarres las 2 dinamitas en tus manos y vayas contra él en el poder de Dios. Eso no lo quiere. Te va a dejar hacer un montón de cosas. Pero cuando te vengas buscando el poder de Dios y vengas actuando en el poder de Dios, Él te va a querer ganar. Y va a poner un montón de obstáculos. Y va a querer enfriarte. Y va a querer traer incredulidad. Y te va a decir, quizás ya fuiste 3, 4, 5, 10 veces a buscar el poder prometido y nunca lo recibiste. Pero si yo estoy enfermo, hermano, yo voy 40 veces al médico hasta que me dé el lugar con la medicina adecuada. Si usted tiene que venir 40 veces a buscar la promesa del Señor, siga buscándola, porque Dios la va a cumplir. Dios la va a cumplir.
Y una iglesia llena del poder de Dios es una iglesia poderosa, con armas poderosas para la destrucción de toda obra de Satanás. Vamos a ponernos de pie. La palabra de Dios ha sido dada. El propósito que Dios tenía al traerlo a este lugar ha sido cumplido por el Señor. La palabra siempre trae convicción. La palabra siempre nos fortalece y nos ayuda a crecer en la fe, pero también la palabra nos convicta. Y es ahí donde entra usted a responder a la palabra de Dios. Usted puede responderla con incredulidad. Usted puede responderla guardando silencio frente a la palabra y no permitir aquellas cosas que Dios quiere hacer en su vida. Usted puede actuar con fe y venir a buscar el propósito de la palabra, lo que Dios trajo para conquistar su corazón. Hay gente aquí, personas, hermanos, que amamos con todo nuestro corazón, que creen en la palabra de Dios, que tienen un testimonio precioso, pero nunca han recibido el bautismo en el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Hay personas aquí que necesitan el poder de Dios, que necesitan ser bautizadas por el Señor, que Dios quiere derramar sobre ellos dones de lo alto. Quiere levantar profetas, maestros, personas que impongan manos y la gente sane. Quiere levantar personas que puedan discernir si los problemas son físicos o espirituales. Quiere levantar personas aquí que vengan a plantar iglesias, sean apóstoles, evangelistas, misioneros. Quiere levantar personas en el poder de Dios para que puedan actuar en ese poder para la destrucción de las obras de Satanás. Pero es necesario que nosotros respondamos al llamado y vengamos a recibir la promesa del Señor. El Señor dijo: si vosotros que sois los padres que son malos padres, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que lo pida? Si usted quiere en este día pedirle a Dios que le bautice con su Espíritu Santo, si usted cree en la promesa del Señor, si usted ha entendido que necesitamos ese poder de lo alto, le invito a pasar aquí al frente rápidamente. No tenemos mucho tiempo, pero Dios le puede bautizar en un segundo. Pase aquí al frente. Vamos a orar por usted. Hay pastores acá que están preparados para orar por usted, para imponer manos, para pedir que el Señor le bautice con su Espíritu Santo. Pase al frente, pase. Vamos a estar orando por usted. Vamos a clamar a Dios para que Dios haga esa obra en este día, para que usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo, los dones o un don al menos, para que usted sea lleno del Señor y que de aquí más pueda actuar, pueda ser usado en ese poder de lo alto para la destrucción de las obras del enemigo. Les pido a los pastores que han sido designados, por favor, que pasen aquí al frente y vamos a orar mientras cantamos una alabanza. Si usted ora en lengua, si usted se quedó ahí atrás porque ya había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, si usted ora en lengua, comience a interceder en el nombre de Cristo Jesús. Comience a interceder, comience a pedirle a Dios por la basada. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Así es. Así es. Pastores, acá tenemos aceite. Usted quiere. Aleluya. Oh, la manzana, aleluya. 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 Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza mi ser.
gracia. Tienes el fuego de tu amor, aquí
Sala la santa ahí. Mira la casada los hay. Para la destrucción de fortaleza, para la vergüenza de Satanás. Mira la santa la santa ahí. Todo lo que sana. Aleluya. Aleluya. Si usted, mire, nos quedan unos minutos, yo sé que son muy pocos, pero si usted desea ser sanado por el Señor, si alguien, un médico le ha dicho que esa enfermedad es para siempre, mire, pase acá en el medio, queremos orar por la sanidad de aquellos que están enfermos, pase acá, dejen un poquito acá abierto, pase, si usted está enfermo, pero quiere recibir sanidad de parte del Señor, acuérdese que es el Señor el que hace la obra, Él es el que sana. Mientras seguimos orando acá, los pastores siguen orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pasa acá al frente, acá, y vamos a orar para que Dios les sane. La palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Aquí en Santiago dice: si hay alguien enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, untan con aceite, y la oración de fe salvará al pecador. Y si hubiese pecado, sus pecados serán perdonados, dice el Señor. Vamos a orar por todos los que pasan aquí al frente, para que Dios sea sanando. Todos los pastores, por favor, que puedan imponer manos acá en estos enfermos. Y oraba santa la bachata ahí. Poder de Dios, aleluya. Desesperado por ti, por un corazón que quiere ver de ti. Desde ese lugar, toda la tierra tiene que adorar, resucita con muertos, sana de enfermos por tu poder. Queremos sentir, hermanos en ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti.
pero trae un mover del Señor. Levanten sus manos al cielo. Si tiene lengua, se empieza a dejar en lengua. La bajita, la bajita, la bajita, la bajita, la bajita. Poder renovando, Dios bendito, gracias, porque tu poder y tu presencia se hace real en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y la bajita, la bajita, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Es tu poder el que toca nuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Pastor Gabriel, por ministrarnos en algo que es tan importante, el poder de Dios. Miren, hermanos, vamos a terminar este tiempo y yo les digo algo. Lo dije en los entrenamientos anteriores y lo voy a decir ahora. La presencia y el poder de Dios es algo que lo tenemos que buscar todos los días, porque el poder de Dios es real. Y algunos de ustedes han venido acá y han sido bautizados por el Espíritu Santo. Algunos de ustedes han venido acá y han sido sanados hoy bajo el poder del Espíritu Santo. Algunos de ustedes han venido hoy acá y han sido renovados en su espíritu, han sentido la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo una vez más en su vida. Pero cuando usted se vaya a casa y usted lo sabe, el enemigo viene a nuestro oído y nos habla. Y él va a querer decir: no fuiste sanado, no fuiste bautizado, no sentiste mi presencia. Y yo quiero que usted se pare firme y le diga: diablo mentiroso, la presencia de Dios estuvo conmigo. Él me tocó, Él me sanó, Él me bautizó con su Espíritu Santo. Di este testimonio y lo quiero volver a dar, porque para mí el tema del bautismo con el Espíritu Santo es muy importante. Necesitamos servir a Dios en el poder del Espíritu Santo. Yo me convertí, a los 2 meses Dios me llamó a servirle 5 meses corriendo al altar cada vez que hacía una invitación. No puedo orar por el bautismo con el Espíritu Santo, pero hacía una invitación a cualquier cosa que yo pasaba y le decía: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Y el Señor no me bautizaba. Un día miércoles, vino una misionera, predicó de algo nada que ver, pero hizo una invitación como la que hoy el pastor Javier hizo: aquellos que estén buscando el bautismo con el Espíritu Santo, vengan al altar. Yo corrí, el Señor me bautizó. Amén. Pero apenas hablé con lenguas. Cuando me volví a mi casa dije: ¿fue real o no? Quizás hice algo porque era tanto lo que me hablaba, lo que yo deseaba, que quizás moví mi lengua y dije algunas cosas. ¿Será real? El domingo el pastor hizo un llamado al altar, pasaron todos, yo estaba sentado en la última fila. Y le decía al Señor: ¿fue real, Señor, lo que hiciste el miércoles conmigo? Y empecé a hablar en lenguas y no paraba. ¿Y sabe lo que yo sentí? Un cachetazo de parte de Dios, que me decía: incrédulo, lo que yo hago, lo hago bien y lo hago para siempre. Así que tienes que creerme, porque yo te he bautizado. Así que, hermano, cuando se vaya de este lugar, si vienen voces que dicen no, usted dice: diablo mentiroso, te vas, porque yo creo lo que has hecho en mí. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, por este tiempo glorioso en tu presencia. Gracias por lo que haces, lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo en nosotros. Señor, que tu presencia sea algo que anhelemos cada momento, cada día, en cada lugar. Señor, y que lo que has hecho no lo robe nadie, no lo robe nuestra incredulidad, pero que lo afirmes en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Lleva con bien a casa
a todos aquellos que están yendo ahora a sus hogares. Y Padre, bendice la vida de cada uno de los pastores, los líderes de las iglesias que juntos hemos venido a encontrarnos contigo. Yo los envío en el poder de tu Espíritu Santo para hacer las obras que nos has llamado a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle fuerte el aplauso al Señor. Amén. Dos cosas, estamos despedidos, pero quiero dos cosas. Gracias, Don Roque, en español, por ser anfitriones, por todo lo que han hecho. Un aplauso al Señor por la vida de ellos. Gracias a todos los pastores que vinieron.